Muy bien. Les comentaba que la cinética mixta nos resultó cuando consideramos la posibilidad de que cuando irradiamos el material, eh, las trampas que se ocupan no son solamente las trampas que considerábamos en las teorías anteriores. Están viendo aquí una pantallita enfrente de la presentación, como una miniatura también, o nada más la veo yo. No sé si eres... Creo que nomás usted, doctor. Ah, ok. ¿Ustedes sí ven bien la presentación? Sí. Sí, Ah, ok. Ah, bueno. Es que no tenía la duda si estaban viendo como una pantalla encima de otra. Eh, bueno, entonces, a ver, aquí voy a poner la pantalla completa. Bien, entonces, cuando consideramos la posibilidad que no considerábamos en los modelos anteriores, en que cuando se expone el material a radiación, las trampas que quedan ocupadas no son solamente las trampas que quedan dentro del rango de temperaturas que pueden ser liberadas en el calentamiento del material, sino que consideramos que parte de las trampas ocupadas por portadores de carga generados durante la radiación están localizados en trampas tan profundas que no van a poderse liberar durante el calentamiento del material, ¿no? Entonces, cambiábamos aquella ecuación en que siempre resultaba que M igual a N, ¿no? O sea, la M es la concentración de centros de recombinación activos y N el número de trampas ocupadas, la concentración de trampas ocupadas, ¿no? Entonces, siempre terminábamos en los modelos anteriores concluyendo que M es igual a N, ¿no? NC, pues generalmente aparecía, por ejemplo, en Adirovis, pero siempre la considerábamos muy pequeña comparada con N y M, ¿no? Entonces la tomábamos como cero. Bueno, esa suposición implicaba que todas las trampas, cuando hacemos el experimento de termoluminiscencia, en las temperaturas en que barremos en el experimento, un experimento típico de termoluminiscencia, pues que lográbamos liberar todas esos portadores atrapados. Sin embargo, aquí en la cinética mixta consideramos una C mayúscula, que es una concentración de portadores que quedan en trampas muy profundas, de manera que no participan en la recombinación, no participan en la producción de luminiscencia porque no logramos liberar esos portadores. Entonces, al agregar esta concentración adicional de trampas muy profundas, eso nos cambia las ecuaciones diferenciales que ya teníamos. De hecho, de la teoría de Adirovis, perdón, tomábamos diferentes casos, por ejemplo, con sigma igual a 1, que era que la probabilidad relativa de atrapamiento o recombinación sean iguales, ¿no? O que un portador de carga en la banda de conducción le dé por igual irse a una trampa que a un centro de recombinación, ¿no? Y entonces llegábamos a esta ecuación diferencial que está abajo. Aquí quedó remarcado en rojo, ¿no? De la sesión anterior. Eh, entonces llegábamos a esta ecuación diferencial y, y cuando considerábamos otros casos, por ejemplo, que predomina el reatrapamiento, si predominaba el reatrapamiento, llegábamos a esta ecuación diferencial que está aquí abajo, ¿no? Vean que lo que está cerrado es lo que teníamos en común, aparte del exponencial, ¿no? Llegábamos a una ecuación diferencial para la intensidad que iba como n por n más c por el factor exponencial en los dos casos, ¿no? Lo importante aquí es que en la parte donde aparece el factor de frecuencia, aparece el factor de frecuencia dividido entre diferentes cantidades. Eso nos permitió definir un S' en cada caso, que es diferente, pero tiene las mismas unidades, porque aquí S
el factor de frecuencia está dividido entre la concentración total de trampas más las trampas profundas, ¿no? Y en el segundo caso llegábamos a que el factor de frecuencia está multiplicado por esta razón AM sobre AN. Acuérdense que esto es adimensional, entonces teníamos S sobre N. Entonces, esto que está entre paréntesis tiene unidades del factor de frecuencia entre las unidades de concentración de portadores, no, de concentración de trampas más bien, ¿no? Y esas unidades son las mismas unidades que tenemos aquí, porque aquí también S está dividido entre N más C, pero N y C tienen las mismas unidades. Es decir que si definimos S primas diferentes, donde una S prima va a ser S sobre N más C aquí, y en este otro caso tendríamos S', donde S' va a ser S por AM sobre N sobre, perdón, por AN. Esas S' van a ser las mismas unidades. O sea que aquí no tendríamos el conflicto de que en cada uno de estos dos casos diferentes las unidades de S' fueran diferentes, ¿no? Entonces podíamos escribir una forma general para las ecuaciones porque teníamos una forma general de esta forma, ¿no? Una forma general en esta forma. Bueno, que quedaba como está aquí encerrada. Teníamos para la intensidad como menos la derivada de m respecto al tiempo. Podemos escribir las ecuaciones de los casos particulares anteriores como una S'. En cada caso la S' es diferente, pero ya tiene las mismas unidades en los dos casos, ¿no? S' por n más c por el exponencial. La cinética mixta resulta de que si desarrollamos este término de la derecha, el producto de n por n más c me llevaría a un n cuadrada más nc. Es decir, me llevaría a un término que sería lo que correspondería, si separo esta ecuación en dos, la parte derecha tendría un s' por n cuadrado por el exponencial, que es lo que tenemos para segundo grado, para la cinética de segundo orden, perdón. Y tendríamos en el segundo sumando sería S' por n más c por el exponencial. Es decir, ese sería un término de n elevado a la primera potencia. Entonces tendríamos una suma de un n cuadrado más un n, que sería entonces como tener una cinética de segundo orden más una cinética de primer orden. Y de ahí sale el nombre de cinética mixta que tenemos entonces mezclado en esta ecuación diferencial, como si tuviéramos cinéticas de primero y de segundo orden. Bueno, entonces llegamos a esta ecuación diferencial y no la resolvimos, ¿no? Entonces ahora vamos a resolverla. Entonces vamos a partir de esta ecuación diferencial de la que nos quedamos y vamos a ver la solución. Entonces esta ecuación diferencial a la que llegamos, ahora la escribimos aquí arriba, la primera. La ecuación que tenemos que resolver entonces sería es esta que está aquí, ¿no? Y es lo que vamos entonces a hacer, ¿no? Les voy a compartir la pantalla, la pizarra. Sí, no resolvimos nada, ¿verdad? Ni para N tampoco. Bueno, entonces aquí, vean, aunque tenemos aquí esta ecuación diferencial, la m ya no va a ser igual a, la m ya no va a ser igual a n como antes, ¿no? En total, pero para los fines de la ecuación de la luminiscencia, sí podemos, en esta ecuación, sí podemos en la derivada de m respecto al tiempo. Ahí está el Siri apareciendo sin que lo llame uno. No sé si alcanzaron a escuchar
se activa el reconocimiento de voz. Les comentaba que aquí en la ecuación diferencial tenemos la intensidad igual a menos la derivada de m respecto al tiempo. Aquí estamos considerando que m no es igual a n. Sin embargo, eso es para el número total de trampas, ¿no? El número total de centros de recombinación ya se reparte entre la n más la c. Sin embargo, para fines de lo que contribuye a la luminiscencia, en esta ecuación diferencial sí podemos hacer la derivada de m respecto al tiempo igual a la derivada de n respecto al tiempo, porque aquí en esta suma, la derivada de m respecto al tiempo es la que contribuye a la luminiscencia. Pero esa derivada solamente va a tener contribución de n, porque no contribuye ni la c ni la nc. Entonces, para cuando se genera la luminiscencia, ahí sí, en la ecuación diferencial, sí vamos a igualar aquí la derivada de m respecto al tiempo es igual a la derivada de n respecto al tiempo. No la igualdad de m, ¿no? Porque ahí sí se considera la existencia de trampas que suman también. A ver, otra forma de verlo es que, digamos, ustedes generaron centros de recombinación también, pero esos centros de recombinación no todos se van a, no todos van a producir luminiscencia porque hay unos que no van a ser, digamos, no van a dar lugar a recombinaciones, los que digamos, por el número de portadores que estén en estas trampas que dan lugar a C. Esos no se van a recombinar, ¿no? Entonces solamente los que salgan de las trampas que sí alcanzan a ser de donde solamente, digamos, los únicos portadores que van a poder ser liberados son los que están en las trampas que están descritos por n minúscula. Entonces, por eso en la luminiscencia solamente ahí sí tomamos esta dm respecto al tiempo como dn respecto al tiempo. Las otras no contribuyen. Bueno, entonces vamos a empezar aquí. Les dije que iba a compartir la pantalla. Que les voy a compartir la pizarra ahora. Creo que está aquí. Muy bien, ¿sí ven la pizarra? Sí, sí se ve. En blanco en este momento, ¿no? Entonces, vamos a empezar a desarrollar las ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿no? A ver, voy a escribir la ecuación general. Lo primero que tenemos que hacer es en la parte de la... Bueno, creo que eso aquí lo tenía aquí. ¿No? Este primer paso lo podemos ver aquí directamente, ¿no? Y luego hacer los siguientes desarrollos. Noten que la ecuación de arriba es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. De esta ecuación que está arriba a la de abajo, lo que hacemos primero es el reacomodo. La m primero, no es que hagamos m igual a n, ¿no? Sino más bien la derivada de m respecto al tiempo igual a la derivada de n respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ya que tenemos en la izquierda la derivada de n respecto al tiempo, entonces pasamos a la izquierda el factor n por n más c, que quedaría aquí en la derecha, ¿no? N por n más c quedaría
a la izquierda, perdón, a la izquierda dividiendo, y entonces tendría dn entre n por n más c. Doctor, Sí, veo que en blanco nomás la cuadrícula ahí. ok, sí, le estoy es cierto, no cambió, estoy... Sí, de hecho no estoy escribiendo, sino que me pasé otra vez al PowerPoint, pero no me hizo caso aquí en el brinco, no lo hice bien. Ok. Qué bueno que me dices, si no, ahí está. Ahora sí. Eh, bueno, les estaba diciendo que tenemos aquí arriba la ecuación diferencial que tenemos que resolver. No es que hagamos m igual a n, sino la derivada de m respecto al tiempo igual a la derivada de n respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ya que dejamos, en vez de la derivada de m respecto al tiempo, lo sustituimos por la derivada de n respecto al tiempo. Recuerden que eso es porque esa es la parte que contribuye a la luminiscencia nada más, ¿no? Eh, entonces, ya teniendo la derivada de m respecto al tiempo igual a s' por n más c por el exponencial, el siguiente paso es mandar a la izquierda n por n más c. Pasaría a la izquierda dividiendo, ¿no? Entonces tendríamos el diferencial de n entre n por n más c, como aparece aquí en la izquierda, ¿no? En la segunda ecuación. Y a la derecha me quedaría s' por el exponencial. Bueno, lo vamos a hacer para que quede más explícito, ¿no? Entonces, por el exponencial, y luego esta beta va a aparecer cuando ya sustituyamos este diferencial de tiempo de la izquierda que pasa a la derecha, cambiarlo en términos de la temperatura, ¿no? Voy a escribir aquí en la pizarra la ecuación original para empezar a resolverla. Entonces, hay que resolver menos la derivada de m respecto al tiempo igual a... ¿Está escribiendo, doctor, en la pizarra? Porque se ve la Sí, presentación. pero no la estoy compartiendo la pizarra. Estoy escribiendo la primera ecuación antes de quitarla aquí de pantalla. Y luego Ok. vamos a la pizarra para resolverla. Ahorita nada más estoy escribiendo la ecuación diferencial. L menos E sobre KT. Ahora sí les voy a compartir la pizarra. Ventana de aplicación. Aquí está. Ahora ya deben de ver la pizarra. Sí, estaba escribiendo nada más la ecuación diferencial que vamos a resolver. Ya la deben de tener en pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, les comentaba que vamos a cambiar la derivada de m respecto al tiempo, la cambiamos por la derivada de n respecto al tiempo, ¿no? Y entonces tendríamos aquí menos la derivada de n respecto al tiempo igual a s' por n más c por el exponencial. Y luego ya reacomodando, mandamos la derivada de n, perdón, el diferencial de n, queda ahí. Vamos a pasar el n por n más c a la izquierda. Pasaría dividiendo y el diferencial de tiempo lo pasamos a la derecha. O sea, de aquí tendríamos entonces menos la derivada, perdón, del diferencial de n entre n por n más c. Y a la derecha nos quedaría s' por el exponencial. Parece que se le acabó la batería aquí el lápiz. Un momento, ¿no? Se le acabó la batería aquí el lápiz. A ver si puedo aquí mientras se carga rápido.
aquí. Bueno, tendríamos aquí S', ¿qué más? El exponencial. Aquí se vuelve un poco más temblorosa la letra, ¿no? Porque estoy con el mouse. De todas formas me sale fea la letra, ¿no? Pero con el mouse un poco más. Es el exponencial E a la menos C sobre KT, y el diferencial de tiempo quedaría aquí. Voy a cargar un poco el lápiz. Ok, entonces ya esta es la ecuación ya que tendríamos que resolver, ¿no? Y ahora pues tendríamos que integrar en ambos lados, ¿no? Voy a agregar aquí la integral en esta misma ecuación. Ya llegamos aquí. Entonces la idea es integrar, tendríamos que integrar en ambos lados, ¿no? Entonces la integral de la izquierda, de hecho, la vamos a tener que separar en dos integrales, ¿no? Tendremos que separar primero el 1 entre n por n más c. ¿Se acuerdan del método para fracciones de este tipo, no convertirlas en dos fracciones? Tendríamos 1 entre n por n más c. Voy a borrar esta n. O sea, este lo podemos escribir en como dos fracciones, ¿no? Podemos escribir aquí una que sea un coeficiente por determinar entre n más otro coeficiente sobre n más c. Estoy escribiendo aquí un poco más lento porque estoy con el mouse. Entonces, de aquí, ¿cómo le haríamos? Vean, la suma de a sobre n más b sobre n más c me llevaría a algo en una sola, con un denominador común, sería a por n más c más b por n sobre n por n más c, ¿no? O sea que aquí tendría, lo voy a escribir aquí, a por n más c más b por n sobre n por n más c. Y ya teniendo esto, entonces yo desarrollo y me fijo que tengo en el denominador an más bn, o sería lo mismo a más b por n. Voy a escribir aquí la suma a más b por n, y tendría aquí, si verdad, es an y bn, a más b por n, y luego tengo ac. Todo esto entre n por n más c. Antes de la pandemia nunca imaginé que pudiera escribir con el mouse. Bueno, entonces vean, la fracción que teníamos originalmente, 1 entre n por n más c, la podemos escribir en esta forma como a más b por n más ac entre n por n más c. Entonces, si nos fijamos en la primera y la última expresión, resulta que tienen los mismos denominadores, entonces si son iguales también tienen que tener los mismos numeradores.
Eso significa entonces que cuánto debería de valer A más B. O sea, cuánto deberían de valer A más B y cuánto debería de valer bueno, primero A más B. ¿Cuánto debería ser la suma de A más B? De acuerdo con lo que tenemos, vean. 0. Sí, 0, ¿verdad? Tiene que ser 0. Tiene que ser 0 porque aquí no tenemos más que el 1, no tenemos nada multiplicando, no tenemos n multiplicado por un coeficiente distinto de 0, ¿no? Y entonces sí, esto tiene que ser 0. Como A más B es igual a 0, luego tenemos que encontrar cuánto debería de ser entonces A por C. A por C, ¿cuánto debería entonces de ser? 1. 1, porque es lo que me va a dar este coeficiente. Bueno, aquí no aparece la n, aparece nada más el número 1, entonces AC tiene que ser igual a 1. Y entonces vean, de A más B igual a 0, de aquí podemos concluir que A es igual a menos B, ¿no? A es igual a menos B. Y de aquí de la segunda concluiríamos que A es igual a 1 entre C. Y entonces, al sustituir aquí en la expresión que tenemos aquí arriba, recuerden que estos valores de A y B son para poder escribir el 1 entre n por n más c como esta suma de estas fracciones, A entre n más b entre n más c. Y entonces vamos a poder escribir 1 sobre n por n más c. Le voy a escribir aquí 1 sobre n por n más c. Vamos a escribir ahora la a, pero la a es igual a 1 sobre c. La a sí la podemos dejar como 1 sobre c, recuerden, porque la c se supone que es un valor conocido aquí de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, el término a sobre n, como a es igual a 1 sobre c, entonces ese término va a quedar como 1 entre n por c. O sea, ya teníamos el 1 sobre n, ya estaba, y como la a es 1 sobre c, tendríamos que multiplicar el 1 sobre n por 1 sobre c, queda 1 sobre nc. Y en el siguiente término, como a es igual a menos b. Aquí tenemos b, pero el b es igual a menos a es igual a menos b, entonces b es igual a menos a. O sea que la b sería menos 1 sobre c, ¿no? O sea que aquí tendríamos menos, la b se va a sustituir por el menos 1 sobre c, y entonces esta fracción sería 1 por n por, bueno, no está n, es n más c nada más, ¿no? Que es la que está aquí. Tendríamos n más c, que vamos a tener que poner un paréntesis, y multiplicado por la c. Acuérdense, el factor n más c ya estaba aquí, y la b es menos 1 sobre c. Y entonces ya tenemos aquí esta suma, ¿no?, de fracciones. Pero vean que tenemos un factor común, tenemos el 1 sobre c. Entonces,
recuerden que aquí estoy tomando aquí sin el signo que aparecía en la ecuación diferencial, ¿eh? Tomamos el 1 entre n por n más c positivo, ¿no? Ok, entonces siguiendo aquí, tenemos como factor común 1 sobre c. Entonces va a ser esto 1 sobre c que multiplica a 1 sobre n menos 1 sobre n más c. Ahí está. Entonces vean, ya lo que aparecía aquí entonces en la izquierda de la ecuación diferencial, el diferencial de n entre n por n más c lo podemos sustituir, toda la integral de hecho la podemos sustituir por esta suma de, de fracciones, ¿no? Entonces voy a escribir aquí, sin el signo negativo, voy a escribir aquí, a ver si me deja aquí el espacio, menos, para la integral de el diferencial de n entre n por n más c. O sea, esta integral, pero sin el signo. La voy a poder escribir entonces como la integral de 1 sobre c por lo que está entre paréntesis. Pero el 1 sobre c, esta c, el 1 sobre c lo voy a sacar de la integral. Y entonces me quedaría la integral que va a ser esto que está entre paréntesis. Y entonces yo eso lo puedo separar en dos integrales, ¿no? Va a ser, de hecho, voy a poner aquí de una vez, antes de la integral, voy a poner aquí 1 sobre c, voy a poner aquí un paréntesis cuadrado, para indicar que voy a tener este 1 sobre c multiplicando a la integral de diferencial de n sobre n. Y luego menos la integral del diferencial de n sobre n más c. Y entonces aquí cerramos el paréntesis. Entonces vean, la integral de la izquierda, esta, sin considerar el signo negativo, se convierte en esto que tenemos aquí, ¿no? Ahora, con esta conversión ya podemos ver que tenemos dos integrales que las vamos a resolver como logaritmos. Entonces vamos a reescribir. Voy a cambiar aquí de hoja de la pizarra. Amarillo, voy a cambiar a negro. Entonces vamos a escribir la ecuación diferencial. O sea, esta ecuación diferencial que teníamos, ¿no? Esta que está aquí. La vamos a poder reescribir entonces. Me quedaría como la integral de diferencial de n entre n, la primera integral. Luego la integral de el diferencial de n entre n más c. Voy a tener esta suma de integrales, que es la que está aquí, ¿no? Aquí al final. Me quedé con estas dos integrales, entonces significa que este 1 sobre c lo voy a mandar de una vez a la derecha, ¿no? Para que me quede en la izquierda nada más esta suma de integrales. Y como tenía un signo menos, también mando el signo menos a la derecha. Y entonces escribiríamos aquí estas dos integrales y
¿Qué tendríamos? El diferencial, bueno, en la derecha vamos a pasar entonces el 1 sobre C, va a pasar a la derecha como C. Y además pasamos el signo menos. Eh, entonces va a pasar C, S', bueno, aquí estábamos todavía como con el diferencial de tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a tener en la derecha S' por C, por el exponencial, por el diferencial de tiempo. Tendríamos entonces C, S', el exponencial, voy a poner un poco más abajo porque si no, no va. E a la menos E sobre KT y el diferencial de T está vacío, ¿no? Vean que aunque en el exponencial no aparece el tiempo explícitamente, cuando estamos calentando la temperatura es función del tiempo, ¿no? Entonces no podemos sacar ese exponencial de la integral porque T es función del tiempo, ¿no? Tenemos aquí la relación que nos lleva a que el diferencial de tiempo, como las veces anteriores, ¿no? Como la temperatura es la temperatura inicial más beta por el tiempo. Entonces, le voy a escribir aquí en la derecha, es la temperatura inicial más una constante por el tiempo, ¿no? Esta beta constante es la razón de calentamiento. Entonces, sacando los diferenciales, tendríamos el diferencial de temperatura es igual a beta por el diferencial de tiempo, ¿no? Entonces, de ahí el diferencial de tiempo es que siempre lo sustituimos por 1 sobre beta por el diferencial de temperatura, ¿no? Entonces, si queremos cambiar esta integral en donde la variable de integración en vez del tiempo sea la temperatura, entonces sustituimos el diferencial de tiempo, quedaría el diferencial de temperatura por 1 sobre beta, ¿no? Entonces, yo voy a hacerlo aquí mismo, ¿no? Entonces voy a nada más a cambiar aquí el diferencial de tiempo por el diferencial de temperatura por 1 sobre beta. Entonces, ustedes lo van a tener que escribir en otra ecuación. Yo nada más voy a borrar aquí el diferencial de temperatura, perdón, de tiempo, lo sustituyo por el diferencial de temperatura. Y aquí dividiría entre beta, ¿no? Bueno, aquí están como integrales indefinidas, ¿no? Pero para fines numéricos necesitamos tener que estas integrales sean integrales definidas. Entonces tenemos que ponerle los límites de integración. Aquí en la izquierda ya sabemos que van a ir desde un N0 hasta N, ¿no? Desde donde N0 es la concentración inicial de trampas y la N es hasta donde la concentración que hay, hasta la temperatura de calentamiento que alcancemos, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí los límites. Vamos a ver si ya puedo escribir con el lápiz. Ok, entonces vamos a ver, ponemos los límites desde N0 hasta N y las integrales de la izquierda. Y en las integrales de la derecha, entonces aquí tendríamos la integral desde T0. T0 sería la temperatura desde la que empezamos a calentar el material, normalmente la temperatura ambiente, hasta
la temperatura T. Vean que cuando se generan las curvas de termoluminiscencia numéricamente, se resuelve numéricamente una vez esta integral por cada temperatura a la que queramos graficar, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esta ecuación diferencial. Bueno, ya la tenemos como integrales. Entonces ahora hay que resolver. De hecho, sabemos que la primera es el logaritmo natural de n, ¿no? La solución de la integral, esta que está aquí en la izquierda. Y de la segunda sería otro logaritmo natural, el logaritmo natural de n más n. Que lo vamos a escribir aquí. Tendríamos entonces el logaritmo natural de n en los límites de integración de n0 hasta n. Y luego tenemos el logaritmo natural de n más c con los mismos límites. Y bueno, vamos a desarrollar primero estos antes de volver a la segunda integral. De hecho, pues queda indicada, ¿no? Y va a ser una integral numérica. Ok, entonces el logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n más c con los límites de n0 a n, ¿no? Noten que esto lo podemos escribir como logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n0 más logaritmo natural de n más c. Bueno, aquí sería menos, ¿no? Porque parece un signo menos. Voy a cambiar aquí. Menos el logaritmo natural de n más c más el logaritmo natural de n0 más c. Ahora recordamos que cuando tenemos una suma de logaritmos, lo podemos expresar como una multiplicación, logaritmo de una multiplicación. Y cuando tenemos una resta de logaritmos, lo podemos escribir como un cociente, ¿no? Entonces, todo esto que tenemos aquí, lo podemos escribir como logaritmo natural vean, los positivos son logaritmo natural de n y logaritmo natural de n0 más c. O sea que esto lo puedo escribir como logaritmo natural de n por n0 más c. Y lo que está negativo quedaría en el denominador. Tenemos menos logaritmo natural de n0 menos logaritmo natural de n más c. O sea que aquí tendríamos logaritmo natural de n por n0 más c sobre n0 por n más c. Y esto es lo que me quedaría entonces en la izquierda, ¿no? Y en la derecha tenemos ya que es menos c', s', bueno, es s, no es c'. S es c por s' sobre la razón de calentamiento, ¿no? Beta. Y luego la integral desde t0 hasta t de e a la menos e sobre kt. Ahora ponemos t' porque es variable muda, ¿no? Diferencial de t'. Ok, entonces ya tenemos, llegamos de la ecuación diferencial, llegamos a esta última expresión, ¿no? Ahora el siguiente paso es para eliminar este logaritmo. Imagínense que elevamos el número e elevado al logaritmo de n por n0 más c sobre n0 más n más c. Si tomamos el número e y lo elevamos a lo que está en la izquierda, eso debe ser igual al número e elevado a lo que está en la derecha, ¿no? Y entonces nos resulta que el número e elevado al logaritmo natural de lo que está entre paréntesis cuadrado me va a dar lo que está entre paréntesis cuadrado. O sea, me quedaría
En la izquierda, n por n0 más c. Lo voy a escribir aquí. N por n0 más c sobre n0 por n más c, ¿no? Y en la derecha me va a quedar e elevado a la menos c por s' entre beta por la integral desde t0 hasta t de e a la menos e sobre kt', diferencial de t'. Lo que queremos primero, acuérdense que siempre para la ecuación que me da la intensidad, siempre aparece, aquí tenemos que encontrar el producto de n por n más c. Pero para eso tenemos que resolver entonces n en función de la temperatura, que es lo que vamos buscando aquí, ¿no? Entonces tenemos que dejar en la izquierda, vamos a separar n y n0, ¿no? O sea que en la izquierda lo voy a reescribir como n sobre n más c, y luego lo separo de este factor, n0 por aquí, n por n más c, está bien, ¿verdad? Pero aquí me quedaría n0 más c sobre n0. Aquí ya estoy separando un término que contiene a n y otro término que contiene a n0, ¿no? Porque quiero dejar solo n. Y bueno, esto sigue siendo igual al exponencial e a la menos c s' sobre beta, la integral desde t0 hasta t de e a la e sobre kt' diferencial de t'. Ahora, vean, como quiero dejar aislados los términos que contienen a n en la izquierda, entonces paso el factor n0 más c sobre n0 a la izquierda. Pasaría multiplicando, ¿no? Entonces, n sobre n más c, mando este término a la derecha. Entonces me va a quedar n0 sobre n0 más c por e a la menos c s' sobre beta, y luego el exponencial de t0 a t de e a la menos e sobre kt', diferencial de t', ¿no? Vean, este factor n0 sobre n0 más c es constante, ¿no? Entonces lo podemos llamar alfa. Voy a poner aquí. Vamos a definir alfa igual a n0 sobre n0 más c. Y entonces, aquí podríamos escribir alfa por el exponencial e a la menos c s' sobre beta, la integral desde t0 hasta t de e a la menos e sobre kt', diferencial de t', ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos que cambiar de pizarra, ¿no? Para continuar aquí. Entonces llegamos a n sobre n más c
Voy a escribir esta última expresión para continuar, ¿no? Alfa. Aquí Carlos no está concentrado en la clase, está mandando felicitaciones a los químicos. No, sí, también. L menos C, C' sobre beta, la integral de T0 hasta T de L menos E sobre K T', diferencial de T', ¿no? Bueno, escribí aquí en la siguiente pizarra esta expresión a la que llegamos, ¿no? Ahí está. Para continuar aquí, bueno, tenemos ya esta n entre n más c. En la izquierda escribimos ese factor alfa para simplificar, ¿no? En vez de estar escribiendo n0 por n0 más c, ya sabemos lo que es alfa. Y ahora vean lo que vamos a hacer. Vamos a invertir los dos lados, vamos a sacar el recíproco. Y entonces en la izquierda me quedaría n más c sobre n, sacando el recíproco de la izquierda, y entonces en la derecha me tiene que quedar el recíproco de lo que está en la derecha también. El recíproco de lo que está en la derecha sería 1 entre alfa. 1 entre alfa, ¿no? Sería un factor. ¿Y qué pasa con el exponencial? ¿Cuánto sería el recíproco del exponencial? Acuérdense que cuando tenemos una cantidad, e a la x, si lo pasamos al denominador pasa como e a la menos x, ¿no? Aquí tenemos e a la menos x. Si sacamos su recíproco es como si mandáramos e a la menos x al denominador, se convertirían e a la x, ¿no? O sea que sería ese mismo exponencial, pero positivo, ¿no? O sea que aquí tendríamos bueno, 1 sobre alfa por e a la c, s' sobre beta por la integral de t0 hasta t de e a la menos e sobre k t', diferencial de t'. Eso, ven las ventajas de trabajar con logaritmos y exponenciales, ¿no? Ok, entonces ya tendríamos ahora, ahora además vean, n más c sobre n, lo puedo separar en una suma, ¿no? Sería n sobre n más c sobre n, pero n sobre n es 1, entonces tendría 1 más c sobre n. Entonces separo aquí lo que está a la izquierda, tendría 1 que sale de n sobre n más c sobre n. Esto es lo que me quedaría en la izquierda, ¿no? Y en la derecha todo sigue igual por lo pronto, ¿no? Entonces tengo 1 más c sobre n. Y luego, como me interesa despejar la n, voy a dejar solo el... bueno, esto para no usar otro renglón, voy a borrarlo de aquí. Y lo voy a escribir aquí en la derecha, ¿no? Como es una igualdad. Entonces, n más c sobre n. Aquí en la derecha lo voy a escribir que es 1 más n más c sobre n. Más c sobre n. Entonces 1 más c sobre n es igual a 1 sobre alfa por todo este exponencial. Y voy a dejar ahora solo c sobre n porque es el término que contiene a la n, que es lo que nos interesa despejar, ¿no? Entonces voy a dejar aquí solo
C sobre n sería 1 sobre alfa por todo el exponencial menos 1. En la derecha tendría 1 sobre alfa por el exponencial ahora que es ya positivo. T0 hasta t, e a la menos e sobre kt' diferencial de t'. Menos 1. Este 1 pasa junto con el exponencial, queda negativo, ¿no? Entonces me queda toda esta expresión en la derecha. Y luego lo voy a hacer yo aquí en este mismo paso, ¿no? Ya que tenemos esta expresión, voy a pasar la c dividiendo. No voy a escribir todo otra vez, ¿no? Voy a borrar yo de aquí la c y la mando a la derecha. Entonces me quedaría de esta forma, ¿no? Ahora voy a tener 1 sobre n. La c la mandé a la derecha. Entonces en la derecha sería todo esto que aparece, lo voy a tener que escribir entre paréntesis porque va a estar multiplicado por 1 sobre c. Y entonces ya estamos a un paso de encontrar n en función de la temperatura. Porque, digamos aquí, vuelvo a sacar el recíproco. Si vuelvo a sacar el recíproco, entonces el recíproco de 1 sobre n, entonces ya me daría n en función de la temperatura, que es lo que andamos buscando, ¿no? Si saco el recíproco en la izquierda para encontrar n, entonces también tengo que sacar el recíproco en la izquierda. O sea que, y el recíproco en la izquierda, entonces el 1 sobre c me va a llevar a la c en el numerador. Y todo lo que está entre paréntesis cuadrado me va a quedar en el denominador. Tendría aquí 1 sobre alfa multiplicando al exponencial e a la c s' sobre beta por la integral de t0 a t de e a la menos e sobre k t' diferencial de t'. Todo esto menos 1. Y la c me quedaría aquí, ¿no? Y entonces aquí tenemos n de t. Bueno, ya teniendo n de t, entonces ya podemos utilizar este resultado para n. Esta n la podemos sustituir. Creo que quedará encerrado. Creí que nada más iba como un apuntador. Que quede aquí bien la ecuación. Esta la podemos sustituir en la expresión para la intensidad, ¿no? Donde la intensidad es proporcional a S' por n más c por el exponencial. Aquí está. Es de donde partimos, ¿no? Sería esta expresión, ¿no? Sí, sería la intensidad. Vamos a relacionar la intensidad igual a esto que está aquí en la derecha. Pero aquí lo que está en la derecha es S', el exponencial por n más c, ¿no? Entonces, ahora vamos a escribir la ecuación para la intensidad en función de la temperatura, que sería entonces, eso sería la termoluminiscencia, ¿no? Entonces, anoten esta expresión para la vamos a sustituir para la ecuación para la intensidad, ¿no? Entonces,
Bueno, voy a escribir aquí de una vez abajo la expresión para la intensidad también, donde vamos a sustituir esta N de T para tener la intensidad en función de la temperatura. Es S' por N más C por el exponencial. Bueno, noten que van a ser aquí expresiones un poco... Bueno, ahora vamos a desarrollarlo y simplificarlo. Entonces nos vamos a la siguiente pizarra. Ya notaron, ¿verdad? Esta expresión para N. Estas dos para... Anoten estas dos para seguir en la siguiente pizarra. Ok, entonces ahora ok, de la expresión para la intensidad es S' por N por N más C por L menos E sobre KT. Entonces, vean, hay que escribir aquí en lugar de N, hay que escribir la expresión que encontramos para N, todo esto, ¿no? Todo esto que está aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? S' por N, que era C, entre 1 sobre alfa por E a la CS' beta, tengo que escribir aquí un poco pequeñas las letras, la integral de T0 a T de E a la menos E sobre KT', diferencial de T', menos 1. Todo esto es N. Y voy a dejar de una vez aquí el exponencial, ¿no? Para que esté ya S' por el exponencial E a la menos E sobre K por T. Aquí ya multipliqué S' por el exponencial por N, pero ahora tenemos que multiplicar por N más C. O sea que tendríamos que, a ver, aquí para que me alcance el espacio, voy a poner el punto un poco más a la izquierda. Tendríamos que tener aquí todo esto mismo que tenemos, porque es N, E a la C S' sobre beta, la integral de T0 hasta T, de E a la menos E sobre KT', diferencial de T', menos 1. Aquí arriba va la C. Todo esto es N más C. Aquí tendré que poner una llave, ¿no? O sea, vean, tenemos S' por el exponencial por N. O sea, es S' por el exponencial por N sería todo esto. Y luego N más C es todo esto que está aquí. Entonces, vean lo que vamos a hacer ahora. Tenemos que simplificar. Noten que si dejamos todo como en un común denominador, el común denominador sería 1 entre alfa por el exponencial menos 1. Bueno, entonces vamos a poner como común denominador todo este factor, y entonces
Voy a escribir aquí pegado a la izquierda para que no se me acabe el espacio. Entonces todo esto vamos a poner como común denominador lo que está entre paréntesis cuadrado, y entonces lo que tendríamos sería S'. En todos los factores aparecería la C, ¿no? Entonces tendría aquí C cuadrada, y el exponencial está multiplicando a todos, así que de una vez lo escribimos aquí. Y entonces tengo aquí todo lo que está entre paréntesis cuadrado. Voy aquí a sobresimplificar, ¿no? Vean. Voy a escribir así un paréntesis vacío, cuadrado. Donde escriba el paréntesis cuadrado vacío, significa que estoy poniendo todo lo que está aquí entre paréntesis cuadrado, ¿no? Para no escribirlo todo, pero si represento este paréntesis cuadrado aquí vacío, quiero indicar todo esto, ¿no? Ustedes sí escríbanlo todo. Bueno, entonces aquí tendría entre todo eso 1 sobre alfa por el exponencial que multiplica. Vean, lo que está entre llaves, puse como un denominador, ¿no? Entonces la C, esta C que está aquí, sería C entre lo que está aquí, entre todo lo que está entre paréntesis, multiplicado por todo lo que está entre paréntesis, ¿no? Entonces, aquí estaría multiplicando entonces por 1. Por 1 porque ya aquí, al tener C cuadrada, ya me llevé esta C junto con esta, ¿no? Ya generó C cuadrada, entonces aquí es como si tuviera 1 y aquí también 1, ¿no? Entonces aquí tendría 1 y luego al multiplicar por aquí la C ya no aparecen, se vinieron para acá. A ver, para que lo vean más evidentemente, ya tenemos esta expresión, ¿no? Vean, en el siguiente paso, para que me genere la C cuadrada, aquí quedó 1 y aquí quedó 1 también, ¿no? Entonces, aquí tendríamos todo esto que está aquí, S', C cuadrada por el exponencial entre todo lo que está aquí entre paréntesis cuadrado, que multiplica a 1 entre esto mismo que está entre paréntesis cuadrado, más 1 por lo que está entre paréntesis cuadrado, ¿no? Porque lo puse como un denominador. Bueno, yo creo que eh, si tienen alguna duda me dicen y hacemos más explícito todo, ¿no? Si está claro o no. Si no desarrollamos también esto para no poner, si gustan no omito aquí lo del paréntesis cuadrado para que quede más claro. Si vale más que quede todo explícito. Entonces, voy a escribir todo el paso, ¿no? Vean aquí, tendríamos S' entonces, ¿no? S', tenemos C cuadrada, el exponencial, de hecho aquí queda 1 ya por L menos C sobre KT. Tenemos este factor, 1 sobre alfa, E a la C S' sobre beta, la integral de T0 hasta T de L menos E sobre KT', diferencial de T' menos 1. Lo voy a multiplicar todo este término por lo que está entre llaves, pero lo que está entre llaves ahora es 1, porque la C ya se vino a multiplicar acá y generó C cuadrada. O sea que aquí tendría 1 entre 1 sobre alfa por E a la CS' sobre beta. Aquí es S'. C' sobre beta, la integral desde T0 hasta T, L menos C sobre KT'
diferencial de t' menos 1. Y esta c, si queremos, bueno, aquí la c ya no está tampoco, es 1, ¿no? Porque también pasó multiplicando, generó esta c cuadrada que también multiplica ese factor. Pero ahora aquí sería lo que está aquí en el denominador. Si lo ponemos como, este 1 lo podemos escribir como 1 entre alfa por e a la cs' sobre beta, la integral desde t0 hasta t, de e a la menos c sobre kt', diferencial de t', menos 1. Aquí apenas quedó. Pero como esto era 1, tiene que ser esto mismo en el numerador y el denominador, ¿no? 1 entre alfa e a la cs' sobre beta, la integral de t0 hasta t, de e a la menos e sobre kt', diferencial de t', menos 1. Vean que al poner en el numerador y el denominador lo mismo, ya me generaría el 1, ¿no? El 1 que quedó aquí. El 1 no, la c ya no está, recuerden, porque se fue y generó esta c cuadrada, ¿no? Como factor común. Aquí, vamos a ver si me alcanza el espacio para poner la llave apenas. Bueno, entonces, ahora, ¿qué tenemos? Vean, ya cuando multipliquemos, aquí tendríamos el s' cuadrado por el exponencial que multiplica a 1. Vean, va a ser este factor que multiplica a 1, que multiplica luego a todo esto que está entre paréntesis. Pero sería entonces todo esto multiplicando a 1 más este exponencial menos 1. Entonces se va a eliminar este 1 con este otro, ¿no? Porque tienen el mismo denominador. Entonces solamente me va a quedar el producto de s' cuadrada por el exponencial por 1 sobre alfa por este exponencial. Los 1 pues se van a ir, ¿no? Porque hay uno positivo y uno negativo. Y en el denominador me va a quedar, como va a quedar como común denominador esto. La otra forma de verlo es así, ¿no? Lo que está entre paréntesis de llaves aquí. Ya tienen un común denominador, los dos, ¿no? Entonces ya pueden sumar el 1 con esto. Si suman 1 más todo esto, se van a eliminar los unos. Entonces me quedaría aquí, lo voy a hacer aquí en este paso, ¿no? Al cabo que aquí se va a reducir un poco la ecuación. Tendríamos aquí s' por c cuadrada por el exponencial menos e a la menos e sobre kt. Una pregunta, ya no tienen seminario, ¿verdad? Creo que sí tenemos, doctor, ahorita. Ah, sí tienen. Ah, bueno, entonces me voy a apurar. Yo estaba pensando que ya no tienen seminario. Ok, ya vamos a... Ok, s' c cuadrada por el exponencial y dejamos aquí lo que está en el denominador. 1 sobre alfa por e a la menos c s' sobre beta, la integral de t0 a t de e a la menos e sobre k t' diferencial de t' menos 1. Y vean, lo que está entre llaves es algo que tiene como común denominador esto mismo que tenemos entre paréntesis cuadrados, o sea, el 1 sobre alfa por e a la cs' sobre beta, la integral de t0 hasta t, de e a la menos e sobre kt', diferencial de t', menos 1. Es el común denominador, entonces arriba sumamos simplemente el 1 más el exponencial menos 1, se eliminan el 1 y el menos 1, entonces aquí nos quedaría 1 sobre alfa por e
a la C S' sobre beta, la integral de T0 hasta T de E a la menos E sobre K T' diferencial de T'. Todo esto, este segundo factor es lo que quedó que se generó de lo que está entre llaves arriba, ¿no? Y entonces vean que ya está simplificado, entonces ya podemos escribir la expresión final, ¿no? Porque ya tenemos S', C cuadrada, el exponencial, 1 sobre alfa, y luego este otro exponencial. Y en el denominador, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre alfa, bueno, todo lo que tengo entre paréntesis cuadrado, elevado al cuadrado, ¿no? Ok, entonces vamos a, bueno, lo voy a escribir rápidamente. No sé, estaba pensando que no tenían seminario, así que vamos a, para que al menos tener el resultado listo, ¿no? Ok, entonces de aquí, noten que nos quedaría la expresión para la intensidad. Entonces teníamos S', C cuadrada. ¿Qué más teníamos? El exponencial E a la menos E sobre K por T. Y luego el factor 1 sobre alfa. E a la CS' sobre beta, la integral desde T0 hasta T, de E a la menos E sobre KT', diferencial de T'. Y en el denominador me quedaría entonces todo lo que hemos estado escribiendo entre paréntesis cuadrado, 1 sobre alfa, E a la CS' sobre beta, la integral de T0 hasta T de E a la menos E sobre K T' diferencial de T' menos 1 al cuadrado. Y ya en el último paso, vean, aquí aparece el denominador, está al cuadrado, ¿no? Y arriba aparece 1 sobre alfa. El 1 que aparece en el denominador lo podríamos escribir como alfa entre alfa, ¿no? Y entonces podríamos factorizar todo el denominador. Podríamos tener un factor 1 sobre alfa al cuadrado que multiplica solamente al exponencial menos alfa, ¿no? Si está aquí dentro, lo voy a escribir aquí, o sea, lo voy a escribir en rojo, ¿no? Para que vean como un paso intermedio. Esto que está aquí, entre paréntesis, yo lo puedo escribir como 1 entre alfa, que multiplica a este exponencial CS' sobre beta, esta integral, lo voy a escribir completa, ¿no? Nada más para indicar que esta factorización, y aquí tendría que tener alfa, ¿no? O sea, todo lo que está entre paréntesis lo podría cambiar por algo así. Y entonces, después puedo separar lo que quedó aquí entre paréntesis, lo que quedó entre paréntesis al cuadrado, por 1 sobre alfa al cuadrado. Entonces, este 1 sobre alfa al cuadrado, como tengo aquí 1 sobre alfa y en el denominador tendría 1 sobre alfa al cuadrado, tendría alfa cuadrado entre alfa. Y entonces eso me permitiría reescribir el resultado en esta forma, ¿no? Eliminaría esa alfa del denominador y entonces ahora sí llegamos a esta expresión final para la termoluminiscencia en el caso de cinética mixta como S' por C al cuadrado, ¿no? El exponencial a la E sobre KT negativo, me va a quedar aquí una alfa y luego el otro exponencial, ¿no? Ok, alfa, voy a poner aquí primero el E, C, S' sobre beta, la integral desde T0 hasta T de E a la menos E
sobre kt' diferencial de t'. Y aquí ahora me falta también el otro exponencial e a la menos e sobre k por t. Y en el denominador me quedaría entonces e a la cs' sobre beta, la integral desde t0 hasta t, de e a la menos e sobre kt', diferencial de t', menos 1. Ahora me quedaría nada más eso, perdón, menos alfa, ¿no? Quedó aquí en el cambio, queda alfa. Menos alfa al cuadrado. Y esa es la expresión para la termoluminiscencia en el caso de cinética mixta. Bueno, ya llegamos a esta expresión. Rápidamente les comento que, bueno, aquí no está tan fácil visualizar, ¿no?, cómo se comportaría la forma de la curva de brillo sin graficarla. Bueno, la expresión es algo complicada. Entonces, bueno, llegamos a esta expresión, ¿no? Voy a pasarme aquí al PowerPoint para comentarles aquí en la última lámina. Ok, el resultado al que llegamos, vamos a ver, me voy a ir hasta la expresión final, lo que tuvimos para n. O sea, al final de cuentas, esta es la expresión que tuvimos, ¿no? Ya he escrito bien la expresión, ¿no?, estéticamente, pero es la expresión a la que llegamos, ¿no? Entonces, es complicado visualizar así de la expresión, pero así rasgos muy de los más relevantes. Sí le estoy compartiendo el PowerPoint, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Sí, sí se doctor. ve. ¿Confirman si están viendo? Ah, ok, para nada. Ok, entonces vean, esta es la expresión a la que llegamos. Les decía que pues es complicado analizar cómo serían las curvas, el comportamiento de las curvas de brillo de la expresión. Pero aquí el comportamiento que tiene la cinética de orden mixto, esta termoluminiscencia, es que tiene de hecho dos tipos de comportamiento. Cuando estamos a las temperaturas más bajas, los picos de más bajas temperaturas, los van a observar que van como e a la menos c sobre kt. Es decir, ahí predominaría como si fueran curvas de primer orden. Cuando tienen cinética mixta, ¿no?, para las temperaturas más bajas observarían un comportamiento que ustedes pueden pensar que es una cinética de primer orden para esos picos. Pero luego para temperaturas más altas se comportan, para temperaturas más altas se comportan como si fueran de segundo orden. Bueno, sobre todo aquí, bueno, para bajas temperaturas este sería el comportamiento. Para mayores, bueno, va a depender aquí de alfa también. Generalmente a las temperaturas más altas es donde pueden ver que ya no se comportan como primer orden, pero el comportamiento específico va a depender de la proporción de N0 a C. Por ejemplo, ¿qué sucede si alfa es igual a 0? ¿Qué necesitaríamos para alfa igual a 0? Para alfa igual a 0, una aproximación sería que digamos que tengan muchas trampas muy profundas, ¿no? Porque digamos, si C es mucho mayor que N0, podemos aproximar como que alfa es muy pequeña, ¿no? En ese caso, digamos, si tomamos una aproximación de que alfa sea igual a 0, la expresión se comportaría como de primer orden. En cambio, si tenemos que la C es muy pequeña comparada con N0,
Entonces, en ese caso, tendríamos que alfa, podríamos aproximarla como 1, aproximadamente igual a 1. En ese caso significaría que las trampas, la concentración de trampas que sí voy a liberar durante el calentamiento predomina sobre el número de trampas ocupadas que no voy a poder liberar durante el calentamiento. Y en esa condición tendríamos como aproximación alfa igual a 0, perdón, alfa igual a 1, ¿no? O sea, si n0 es mucho mayor que c, entonces alfa la puedo aproximar como 1. Si aproximo alfa como 1, entonces la forma, el comportamiento que vamos a ver de las curvas de brillo es como si fueran de segundo orden. Entonces de aquí también sale esto de lo mixto, ¿no? Que dependiendo del rango de temperaturas, para temperaturas menores el comportamiento no depende mucho de cuánto valga alfa. Pero cuando ya nos vamos acercando a temperaturas más altas, entonces el comportamiento sí depende de alfa. Entonces ahí tendríamos que ver si predominan la ocupación en trampas que si se van a liberar. Tendríamos entonces un comportamiento como de segundo orden en temperaturas mayores, pero si predominan la ocupación de trampas muy profundas, entonces en ese caso voy a tener un comportamiento como de primer orden. Entonces ustedes puede ser que observen este tipo de comportamientos en algunos de sus materiales, pero que luego cuando hagan los experimentos de McKeever no vean reflejado ese comportamiento en los escalones. Bueno, ya son las 10:05, entonces me dicen que tienen seminarios. Entonces, pues lo dejamos hasta aquí por hoy, ¿no? Para que no se traslape con el seminario. No sé si hay alguna pregunta, la pueden hacer, ¿no? Si